Bon dia, som Bru de Compromís per a l'Aquàs, Mar de Canviem entre tots a l'Aquàs i Carol d'Esquerra Unida de l'Aquàs i gravem aquest vídeo per desmentir una informació manipulada que està començant a córrer en els carrers de l'Aquàs. Primer en les comissions falleres i ara, des de que s'ha publicat un titular sensacionalista, també en molts altres àmbits del nostre poble. El titular el que diu és concretament: 3 partidos piden en el pleno que 2 fallas de l'Aquàs cambien sus nombres franquistas. Es cierto que estos 3 grupos que estamos aquí llevamos esta iniciativa al pleno de hoy y también es cierto que no es la primera vez que llevamos iniciativas de este sentido a un pleno, porque nos importa mucho la memoria histórica y creemos que es importante que esta se lleve a cabo en el municipio de Alaquàs. Concretamente, en la acción que llevamos hoy, lo que proponemos es que se cambie de nombre la última calle con carácter franquista que tenemos en Alaquàs, que sería la calle Severino Aznar, y el Colegio González Gallarza, cuyo nombre también haría homenaje a los tiempos de la dictadura. Estos 2 elementos son de carácter público y por lo tanto nosotros ahí tenemos competencia para iniciar los trámites. Sin embargo, luego tenemos también 2 entidades que son de carácter privado en las cuales el procedimiento se haría de otra manera porque, como he dicho, son de carácter privado y ahí no tendríamos competencia. Lo explica la compañera. Sí, y lo voy a leer textualmente lo que pedimos en nuestra propuesta para que ya no quede ninguna duda al respecto. En cuanto a las fallas, lo que hacemos es instar al Ayuntamiento a que inicie una segunda fase, consistente en el fomento, que no imposición, como se ha visto en los medios de comunicación, el fomento del cambio de nombre de la Escuela González Gallarza y las fallas 18 de julio y Genovés, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Este fomento, pues si a lo mejor cabía alguna mala interpretación, también lo explicábamos en la propia moción. Este fomento consistiría en 1. Asesorar nuevamente, que no imponer, que no coaccionar, asesorar a los órganos directivos de las entidades para efectuar los trámites administrativos pertinentes, anulando o minimizando los posibles perjuicios del cambio de nombre. Y 2. Subvencionar, que otra vez no coaccionar, no imponer, no causar un perjuicio a las entidades privadas, subvencionar en la medida de lo posible a las entidades en una cantidad igual al posible perjuicio económico del proceso de cambio de nombre. En este sentido, el Ayuntamiento se compromete a buscar de manera activa ayudas económicas de otras administraciones, como son la Diputación, la Generalitat Valenciana, el Estado y la Unión Europea. En resum, nosaltres no obliguem ningú, tampoc el ple és competent. El que anem a fer és, si s'aprova, informar i assessorar a les comissions falleres i, per últim, buscar subvencions per a pal·liar possibles perjudicis econòmics. Esperem que aquesta informació tranquil·litzi a algunes persones que han sigut, al nostre pareixer, manipulades i els convidem a que assistisquen al ple on podran informar-se i saber la nostra versió. Moltes gràcies.